Em, Primero yo quisiera decir gracias a todos ustedes para asistir a este seminario, que desafortunadamente está en Zoom, pero es mejor que nada, como le dicen. Y hoy tenemos invitado que es un MD y un PhD, que es doctor Leonel Muñoz. Y él es persona con un background que es súper interesante. Él formó como un chico, no solamente en Chile, pero también en Honduras y Mozambique. Qué exótico es eso. Pero volvió a Chile para hacer su undergraduate, su pregrado en su estudio de medicina. Así es médico y está médico practicando ahora, ¿ya? Y él no puede resistir la cosa de investigación, así hizo su doctorado con Miguel Concha, nuestro colega en medicina de la Universidad de Chile, usando el modelo maravilloso de Pesebra. Y después de eso, él hizo un postdoctorado con mi colega preciosa, la María Mione, Dr. Mione en Europa, y después hizo un segundo postdoctorado con un grupo que yo tengo que recordarme el nombre porque estoy en esa, está con el profesor Dr. Veronique Oren Rousseau, y después de eso volvió a Chile. ¿Ya? Así, primero debo decir gracias que volvió a Chile, porque siempre necesitamos la persona formada aquí. Y como yo entiendo, él está manteniendo su relación con Alemania por su investigación, y espero que él pueda colaborar con nuestro laboratorio aquí en la Facultad de Ciencia. Y como presidente de Sociedad Internacional de Pesebra y también una persona que trabaja en Pesebra por más que 20 años, para mí es una alegría y un honor para tener un colega aquí en Región 5 trabajando en Pesebra. Así, hoy Leonel va a hablar de algunas de las cosas muy buenas de Pesebra en la parte de imaging. Y el título de su presentación es Human Cancer Xenografts in Zebrafish, Whole Organism High Resolution Intravitreal Imaging Models. ¿No? Espero que ustedes aprecien la bella que es Pesebra. Gracias, Leonel. Voy a cerrar la ventana, perdón. Ya. Ya, muchas gracias, Kate, por la presentación. Voy a compartir entonces. Segundo, ahí. Ya. Ahí, ¿se ve? Ya. Ok. Bueno, muchas gracias, Kate, por la invitación. Para mí es también una alegría haberte encontrado acá en la quinta región y tener la posibilidad de eventualmente que colaboremos y poder seguir trabajando con este modelo que, bueno, en lo que yo hago, yo creo que todavía tiene un alto potencial de desarrollo, que es la investigación básica en cáncer, y que tiene sus ventajas, que lo transforman, a mi modo de ver, en un modelo complementario a los modelos in vivo que existen. Entonces, les voy a contar algunas historias sobre Pesebra. Quizás no van a haber conclusiones muy acabadas, pero me interesaba más mostrar el modelo y las posibilidades que tiene. Ya. Bueno, una pequeña introducción respecto al cáncer. Yo he usado el modelo de Pesebra para estudiar la metástasis en cáncer. Las metástasis en el fondo son la causa por la cual el cáncer es mortal, y se puede dividir en términos como para la comprensión en un proceso con múltiples etapas donde hay
una interacción permanente entre las células cancerosas y el medio ambiente que tienen, y así se ha denominado esta como cascada de eventos que hacen que, no sé si se ve mi cursor, ¿sí? Ya. Que hacen que las células abandonen el tumor primario, circulen por el flujo sanguíneo y lleguen a órganos distantes hasta formar metástasis. Y eso las deja fuera del alcance quirúrgico. Sin embargo, existen distintas formas de metástasis, no solo a través de la circulación hacia órganos distantes, sino también hacia las vecindades, por invasión directa también. El proceso de metástasis es tremendamente ineficiente, ya desde los primeros experimentos de Joshua Fiedler en los años 60 y 70, se vio que casi el 100% de las células que entran a la circulación, células cancerosas, se pierden, ya sea por anoikis, por que no resisten las fuerzas físicas en la circulación, o porque las ataca el sistema inmune, principalmente las células natural killers. Y cada vez se ha descubierto más, hay más evidencia de que la cooperación intercelular es lo que les permite a algunas células sobrevivir. Y esta cooperación puede ser homotípica o heterotípica con otras células, plaquetas, macrófagos, células endoteliales. A mí yo me dedico a la cirugía digestiva en el Hospital Gustavo Fricke y bueno, hay una observación interesante que de hecho fue una de mis motivaciones para abandonar la cirugía y dejarla, tomar el camino de la ciencia, al menos por un tiempo, y después volver a la cirugía. Y es que existen en el cáncer de colon dos formas de metástasis distintas. Una es a través de la circulación hacia el hígado y los pulmones, y otro es por invasión directa hacia la cavidad peritoneal. Entonces se produce una situación como la que se ve acá, en que se producen algunas metástasis en el hígado, que van creciendo, en general son pocas en número, y pueden llegar a ser muy grandes, o se produce una invasión del peritoneo donde se llena de tumorcitos chiquititos, con lo cual habla del potencial de formar tumores de las células que invaden. Y eso no solo pasa en el cáncer de colon, que ha pasado a ser nuestro cáncer nacional. Antiguamente nuestro cáncer nacional era el cáncer gástrico, que es una epidemia en Chile. Y ahí también se produce que hay dos tipos histológicos, y uno de los cuales es capaz de metastizar hacia el hígado, mientras el otro es capaz de metastizar hacia el peritoneo. Lo interesante es que no se producen, o es frecuente que no coexistan las dos formas de metástasis, lo que habla de diferencias biológicas en estas células, y también tienen pronósticos distintos. Estas son curvas de supervivencia de nuestros pacientes del Fricke, en que el tipo difuso, que es el cáncer gástrico que metastiza el peritoneo, tiene peor pronóstico que el tipo intestinal que metastiza hacia el hígado. Entonces, claro, uno se pregunta cómo es posible o sea, ¿en qué van estas diferencias biológicas para que las células logren metastizar a través de la circulación o sean más invasoras? Y hay experimentos bien interesantes como este, por ejemplo, en que se dieron cuenta que cuando las células entran a la circulación y logran formar clústeres de células, que pueden ser entre 2, 3, 4 células hasta 30, 50 células, la probabilidad que tienen de metastizar, de formar metástasis exitosamente, es mucho mayor que si circulan en forma de células solas. Y en experimentos in vivo, en ratones, se ve que efectivamente las células que forman clústeres tienen mucho peor pronóstico que las otras células. Y se dieron cuenta que estos clústeres se van formando en la circulación en este experimento en que ponían células de distintos colores en distintas partes de los ratones, y finalmente tenían metástasis de ambos colores, formando lo que también demostraba que las metástasis eran policlonales, o sea que habían células que cooperaban entre ellas. Esto ha sido refrendado en otros cánceres, por ejemplo, mediante secuenciación, donde se ha podido seguir la historia filogenética, por decirlo así, de los cánceres,
cómo van evolucionando en el fondo, y se ve que las metástasis son efectivamente policlonales en general. Y que hay distintos papers y evidencias que hablan de una cooperación intercelular para el éxito de las metástasis, que obviamente es nuestro calvario. Ahora, ¿cómo pasan todos estos procesos? Se sabe poco, porque la mayoría de las veces nuestros modelos in vivo terminan siendo, y sobre todo los modelos murinos, terminan siendo una caja negra, donde sabemos lo que inyectamos en el ratón, o sabemos qué células forma el ratón, y sabemos qué obtenemos al final cuando sacrificamos a los animales, pero no sabemos muy bien qué pasó entre medio, porque es muy difícil de observar. Entonces, para mirar adentro de esta caja negra necesitamos la llamada intravital imaging, o sea, la microscopía intravital dentro de nuestros modelos in vivo. Y esto se puede lograr mediante tecnología, con microscopios multifotones o de fotones, por ejemplo, y ventanas, que les voy a mostrar algunos ejemplos, o lo que yo planteo con cierto grado de humildad en el fondo, con modelos complementarios, y que es lo que les voy a mostrar con los peces cebra. Entonces, este es un ejemplo. Yo sé que estoy hablando de cosas que no son parte probablemente de los temas habituales que tocan en la neurociencia, así que traigo a colación por lo menos un modelo de metástasis cerebrales, donde en este ratón le hicieron una ventana en el cráneo, que se cubre con un material transparente, que se puede someter a microscopía, y donde inyectaban células cancerosas de cánceres que normalmente pueden metastizar al cerebro, como por ejemplo el cáncer de pulmón o el melanoma, y eran capaces de seguir las células en la circulación del cerebro a través de esta ventana. Y así, por ejemplo, este grupo se dio cuenta de que los cánceres de pulmón van formando pequeños clústeres de células, de células cancerosas en el cerebro, células que se extravasan, forman pequeños clústeres hasta que van coalesciendo hasta formar grandes metástasis, donde se produce además una neoformación de vasos sanguíneos. A diferencia, por ejemplo, del melanoma, en que las células se extravasan pero cooptan la circulación ya existente. Entonces, siempre se quedan en relación a los vasos sanguíneos ya existentes en el cerebro. O sea, lograron visualizar dos mecanismos totalmente distintos. El melanoma era sensible, por lo tanto, perdón, el cáncer de pulmón era sensible al tratamiento con algún inhibidor de BEGF, porque evitaba la formación de vasos sanguíneos, mientras que al melanoma le daba exactamente lo mismo el tratamiento con ese tipo de medicamentos. Este es un ejemplo, volviendo ya a los cánceres digestivos, es un ejemplo más reciente en que hicieron una ventana al hígado para visualizar cómo se van produciendo las metástasis en un modelo de metástasis espontánea en el hígado de los ratones, y requiere efectivamente una tecnología importante. La situación de los ratones también es muy delicada. Esta ventana se pega con un pegamento al hígado, y así les permite mantener siempre la ubicación, y en días sucesivos poder hacer imágenes de los ratoncitos y seguir algunas células, en general en ventanas muy pequeñas, y bastante limitadas en el espacio, ¿ya? Entonces, bueno, efectivamente esos modelos de ratón requieren cierta tecnología, y quizás la situación no es tan dramática respecto a los requerimientos que uno puede tener si uno empieza a usar las ventajas del pez cebra. Entonces aquí tenemos una larva de pez cebra que es de 2 días post fertilización, donde ya tenemos en esta zona ventral una ancha vena, que se llama la vena de Cuvier o la vena cardinal, donde uno puede inyectar medicamentos, puede inyectar células que van a ir a la circulación, y ya hay una formación, ¿no es cierto?, del cerebro, donde hay ventrículos cerebrales, y vamos a ver algunos ejemplos donde he inyectado células cancerosas en estos lugares. Entonces,
tomando dos modelos de cáncer de colon, una línea celular en el fondo que se llama SW620, cuando la inyectaba en la circulación, formaba estos tumores en esta zona de la cola del pez, que es el tejido hematopoyético en esta etapa del desarrollo del pez, que se llama el tejido hematopoyético caudal. Mientras que cuando inyectaba otro tipo de células, que se llama, otra línea celular que se llama RKO, la inyectaba en el cerebro, las células migraban, podían invadir a través del tubo neural y formar metástasis en el tubo neural. Curiosamente, si invertía el lugar de inyección de las células, no se producía el mismo fenómeno. En el fondo, las células RKO inyectadas en la circulación, no había ningún tipo de engraftment, y cuando las células SW620, que eran estas que formaban los tumores en la circulación, las inyectaban en los ventrículos cerebrales, no había ningún tipo de invasión hacia otros tejidos. Entonces, bueno, unas pequeñas palabras sobre estas líneas celulares. En el cáncer de colon existen una playa de líneas celulares que representan todos los subtipos moleculares descritos. Entonces, las células SW620 son células que crecen en cultivos 2D en forma de células epiteliales, unidas unas a otras. Tienen estas mutaciones en APC, KRAS, P53, que son las mutaciones habituales del cáncer de colon, y no tiene mutación en BRAF. Mientras que las células RKO tienen un fenotipo más mesenquimático en cultivo y no tienen ninguna de las mutaciones habituales, pero sí tienen una mutación en BRAF. Entonces, son de alguna manera también ontológicamente excluyentes. Y entonces, empezamos a seguir las células una vez inyectadas en la circulación mediante microscopía confocal. Y ustedes pueden ver acá, en una película hecha con un timelapse, en que las células empiezan a formar estos clústeres de células, las células SW620, perdón, empiezan a formar estos clústeres de células en la circulación, y probablemente influye en que hayan sido exitosas en su capacidad de formar tumores o pseudotumores en esta zona del pez. Mirando más de cerca, empezamos a ver que las células, cuando formaban estos clústeres, había una fuerza de la circulación que la seguía traccionando, y mostraban que había, uniones intercelulares que estaban siendo traccionadas por las fuerzas de la circulación, y que por lo tanto había una adhesión activa entre ellas, ¿ya? Este es la misma imagen que acá abajo, pero acá abajo, este es un modelo transgénico de pesebra que expresa GFP en forma constitutiva en las células endoteliales, por lo tanto uno puede visualizar cuando las células están dentro de los vasos sanguíneos. Entonces, eso nos llamó la atención, que habían adhesiones entre las células y hacia el endotelio que eran activas. Esta es una célula solita que efectivamente estaba siendo traccionada por la circulación y estaba unida al endotelio. No estaba, y si se fijan acá abajo, el vaso sanguíneo es más ancho que la célula, por lo tanto no está atrapada por embolización, está adherida activamente al endotelio. Lo que pasaba con las células RKO era todo lo contrario. Exhibían una capacidad de deformación que les permitía pasar por cualquier capilar y no se adherían a nada. Aquí vemos un close-up de esa situación, en las cuales las células adoptan esta forma como de salchicha o algo así, que les permitía pasar por capilares que eran mucho más angostos que la célula en su forma redondeada, y tenían, por lo tanto, una alta deformabilidad, no se adherían y por lo tanto no lograban adherirse. Cuando miramos además las células RKO, calzan con un subtipo molecular de cáncer de colon que se le llama un tipo inmune, en que genera una reacción inmune. Entonces, cuando miramos en un transgénico de pesebra, en que los macrófagos están marcados con GFP, veíamos que los macrófagos empezaban a patrullar la zona, y las pocas células que habían sido atrapadas ahí eran fagocitadas por los macrófagos del pez.
hasta que después de un rato desaparecían totalmente de la circulación. Las células que les mostré anteriormente, las SW620, que eran capaces de formar estos tumores en la circulación, hasta cuando eran inyectadas en la circulación, podían circular, detectamos hasta 20 horas después de inyectadas, seguían siendo viables hasta que lograban arrestar su movimiento dentro de la circulación y empezar a formar tumores. ¿Cuál fue la relación que vimos entre los macrófagos y estas células SKO que sí lograban formar estos clústeres y tumores? Vemos que este es el control, donde vemos cómo patrullan normalmente esa zona los macrófagos, y es una situación muy similar, o sea, son muy poco inmunogénicas, no despiertan ningún tipo de señales de peligro estas células. Hay que mencionar que a esta altura del desarrollo del pez, hasta los 4 días post-fertilización, no se ha desarrollado todavía el sistema inmune adaptativo, es decir, no tienen linfocitos, pero sí tienen macrófagos y neutrófilos. Y esa es la relación que vimos entre las células inyectadas y estas células, y los macrófagos. Entonces, bueno, podemos medir los tumores para comparar condiciones. Se pueden ver que en este caso, en este transgénico en que están solo los núcleos de las células endoteliales marcadas, se ve que los tumores se habían finalmente extravasado, o sea, no estaban dentro de los vasos sanguíneos, y había alguna cierta relación con los vasos sanguíneos, un plexo venoso que hay ahí en la zona caudal del pez. Esto un poco de histología para ver que efectivamente aquí está formado el tumor en la cola del pez, y habían algunas estructuras venosas al interior del tumor. Y yo digo tumor con cierto acomplejamiento, diría yo, porque cuando uno habla de estas cosas en un ambiente como de investigación en cáncer, inmediatamente se cuestiona si esto es un verdadero tumor o no, y qué sé yo, a diferencia de lo que ocurre con los modelos de mamíferos que son más bien aceptados. Lo que hice en este experimento fue que las células SW620 estaban transducidas con un vector lentiviral, con la cual uno podía seleccionar células que estaban expresando factores de transcripción de células madre embrionarias, OCT4 y SOX2 en este caso, que hablaban de una de las hipótesis que hay en el cáncer, de que existen stem cells del cáncer. En esa época estaba buscando estas stem cells con estos marcadores, y ocurre que cuando no seleccionaba las células con puromicina, en este vector la puromicina está bajo el mismo promotor que la expresión de estos factores de transcripción. Por lo tanto, cuando uno selecciona con puromicina, solamente va a seleccionar las células que están expresando estos factores de transcripción de células madre embrionarias. Entonces, cuando no seleccionaba las células, formaban estos tumores de un cierto tamaño, pero cuando las seleccionaba para este marcador como de stemness, los tumores eran más grandes, el color verde se expresaba también junto con estos factores de transcripción. Y esto es la tabulación de eso. Los tumores que estaban formados por células, por estas probables stem cells de cáncer de colon seleccionadas, crecían más y crecían más rápido que las células no seleccionadas. Por lo que habla en el fondo de que uno puede usar el modelo para distintas hipótesis, probar distintas hipótesis que hay en el cáncer, en el fondo. Eso es lo que quiero decir acá. Esto es para mostrar un ejemplo en que uno puede hacer algunos otros tipos de tinción, como por ejemplo en este caso con Hoechst, y que a uno le permite, por ejemplo, seguir el Hoechst forma esta imagen así como saturada, cuando se empieza a condensar, cuando la célula empieza a morir, o uno a veces, y ahí no les traje una imagen más grande, pero a veces uno ve mitosis dentro de estos tumores adentro del pez también. Entonces, en resumen, de esta parte, las células SW620 eran viables después de varias horas en la circulación, podían
detenerse en la circulación, adherirse al endotelio o adherirse entre ellas, formar clústeres, y no eran fagocitadas por los macrófagos y por lo tanto formaban tumores por esta vía, mientras que las células RKO eran altamente deformables, no se atrapaban en los capilares, no se adherían al endotelio ni entre ellas, eran de este fenotipo más mesenquimático, pero sí eran fagocitadas por los macrófagos y no lograban formar tumores cuando eran inyectadas en la circulación. Entonces, en otro ambiente, ¿qué es lo que pasa? Cuando inyecté las células RKO en los ventrículos cerebrales de los peces, también en larvas de 2 días, ocurría que las células empezaban a invadir los tejidos vecinos y empezaban a viajar por el canal del tubo neural hacia la cola, y después de 6 días, por ejemplo, tenían una invasión completa del cerebro y habían ya también dejado el lumen del tubo neural y estaban invadiendo el tubo neural. Aquí hay un poco de histología de eso, donde se muestra, por ejemplo, en esta zona, cómo las células ya empiezan a invadir y que tienen este fenotipo más mesenquimático, como un verdadero fibroblasto, empiezan a invadir el tejido neural. Y aquí hay una imagen, un video de cómo 2 células van viajando por el canal del tubo neural, hasta que, bueno, en este caso el pez murió en la larva, murió durante la imagen. Obviamente, nosotros lográbamos hacer timelapse de estos peces, manteniéndolos en la temperatura adecuada y anestesiados durante alrededor de 24 horas, pero sí, no siempre era exitoso. ¿Qué pasaba con las células SW620 cuando las inyectaban en los ventrículos cerebrales? Aquí están recién inyectadas, adoptan la forma del ventrículo y su adhesión entre ellas les hace ir formando este conglomerado de células muy compacto que finalmente en el seguimiento tendía a perderse, o sea, no invadían en lo más mínimo. Tenían entonces esta conducta, este comportamiento absolutamente opuesto que las otras células RKO más mesenquimáticas. ¿Y cuál era la relación de estas RKO que invadían el cerebro con los macrófagos, que habíamos visto que eran muy inmunogénicas? Bueno, acá tenemos un control, es la cantidad de macrófagos que patrullan el cerebro habitualmente en una larva de 2 días, y en este caso reclutaban muchos macrófagos, algunas células eran fagocitadas, pero en algún momento de este proceso los macrófagos empezaban a disminuir en número y las células prosperaban y de alguna manera probablemente estaban produciendo algún tipo de señal inmunosupresora que hacía que los macrófagos se polarizaran en forma distinta y dejaran de atacarla. Esto es un bonus track porque es especulación pura, y es que, bueno, hicimos un poco de microscopía electrónica de transmisión en los tumores de las células SW620 que habían sido inyectadas en la circulación, y nos dimos cuenta que tenían estas microvellosidades, que es típico de las células del intestino, que tienen estas microvellosidades en su superficie, y que probablemente les ayuda a esta adhesión que tiene que ser muy rápida en el fondo, porque están circulando y de repente chocan con el endotelio y logran unirse a él, o entre ellas logran unirse así. Yo me lo imagino como una pelota de velcro, una cosa así de los juegos de los niños. Y efectivamente, muy mal Western blot porque está totalmente mal cargado, pero incluso así se ve que las células SW620 expresan niveles de ESRIN, que es la proteína adaptadora entre los receptores de membrana y el citoesqueleto de la célula, que es una proteína fundamental para la formación de estas microvellosidades, mientras la RKO casi no expresaban ESRIN. Y en el fondo fue una prueba posterior a la observación in vivo. Bueno, hasta aquí, en el fondo, estos ejemplos de metástasis y de este juego entre estos 2 tipos celulares en el cáncer de colon, con este comportamiento opuesto que tiene este correlato además en la parte clínica. En lo que queda de la presentación, que no es mucho, les voy a mostrar en el fondo algunos papers que han salido en colaboraciones con grupos que en el fondo necesitaban de alguna manera un modelo in vivo para probar sus hipótesis, y aquí lo que ocurrió fue que efectivamente usamos esas células RKO para mostrar la invasión
en el cerebro de los larvas de pesebra, y ellos, bueno, tenían esta proteína FAM83F, que está relacionada con P53 y con el mecanismo de supresión tumoral. Entonces, cuando cuando hacían un knockdown de su proteína, ocurría que las células RKO tenían menor capacidad de sobrevivir, tenían menor capacidad invasiva que cuando estaban en la forma wild type. Cuando inhibían, perdón, era al revés en el fondo. Ahí tengo tapado con dos tipos de shRNA. Se veía que había una mayor invasión al inhibir esta proteína que controla a P53. ¿Sí? Esto tiene el detalle que fue muy bonito porque llegó, estando yo en Alemania, un estudiante de Concepción, chileno también, y lo pusieron a trabajar conmigo en esto por ser chileno, y finalmente terminó en el paper también. Esto fue una colaboración con un grupo de químicos en que estaban desarrollando unas nanopartículas para hacer una terapia fotoactivada, y también, bueno, utilizamos la inyección en la circulación. En este caso fue con células HeLa, la típica línea celular, qué sé yo, que expresaban GFP, y cuando las iluminaban, eran capaces de eliminarlas con esta fototerapia, porque activaban la molécula, el agente fotoactivable en estas células que permitía eliminarlas. Esta fue otra colaboración, perdón, aquí se me olvidó animarla, pero básicamente también fue con químicos. Qué pena a ver si me permiten, quiero mostrar el esquema. ¿Se ve? ¿Se ve aún? ¿Sí? Sí, lo que estaban desarrollando ellos eran fórmulas para hacer como unas especies de liposomas, en los cuales podían acarrear siRNA, o sea, para hacer knockdown de algún tipo de proteína en células in vivo. Y tenían distintas fórmulas para hacer estos liposomas, y estaban probando cuál funcionaba mejor. Entonces utilizamos estos pesebras que expresan GFP en forma natural en el endotelio, e inyectábamos estas partículas, las distintas formulaciones de estas partículas, las inyectamos en la circulación de estos peces, y vemos que una de las formulaciones generó una caída del GFP mucho mayor que el resto, ¿ya? Y también motivó una publicación con el modelo. Y este es lo último que les muestro, es un paper así que nos tiene muy orgullosos, que salió en septiembre del año pasado, en que era un paper en el cual estábamos probando una forma de sensibilizar células de leucemia mieloide aguda a un nuevo tratamiento que ha sido muy revolucionario, que se llama venetoclax, que es un inhibidor de BCL2, o sea, de una proteína antipoptótica que expresan estas células, y que ha revolucionado el tratamiento de la leucemia mieloide aguda. Y nosotros pensábamos que CD44 cooperaba de alguna manera había una señalización que permitía que BCL2, o sea, que se expresaran formas de resistencia a este inhibidor de BCL2, ¿ya? A través de CXL2, era una historia del punto de vista molecular con cierta complejidad. Y lo que ocurría era que cuando se probó esto en el modelo de ratones, las células sin CD, lo que hacíamos era hacer un knockout de CD44 en unas células de leucemia mieloide aguda, y cuando hacíamos el knockout, en el ratón las células perdían su capacidad de homing, y por lo tanto no eran comparables las células leucémicas wild type con las del knockout de CD44. Entonces ahí entró la idea de probar esto en el modelo de pesebra. Y aquí viene otra cosa interesante, y que es que, bueno,
me tocó desarrollar este modelo y probé distintos lugares de inyección en la circulación, a distintos tiempos post-fertilización de las larvas, y en todas fue un fracaso tras otro, hasta que empecé a inyectarlas en etapas muy, muy tempranas del desarrollo, o sea, en etapa de blástula, donde esta inner cell mass del embrión de pesebre tiene solo 1054 células, se supone, 1000 células. Entonces, inyectaba las células de leucemia en esa zona, y curiosamente, las células de leucemia tendían cuando la larva se desarrollaba, a quedar alojadas en el tejido hematopoyético, es decir, había algún tipo de homing que le permitía quedarse con células como de su clase, porque las células de leucemia son células sanguíneas, y circular. Aquí se ve una foto que no está muy grande, pero se les veía circulando. Entonces, inyectaba las células en esta etapa, dejaba que las larvas se desarrollaran hasta 48 horas, y ahí le inyectaba el tratamiento del venetoclax endovenoso, y esto obviamente lo probábamos con células CD44 knockout o wild type. Y ocurrió que las knockout eran eliminadas en forma significativamente mayor. Además inyectaba un marcador que se supone que genera una fluorescencia verde ante la activación de caspasa 3.7, como un reportero de muerte celular, de apoptosis. Y ocurrió que el marcador de apoptosis en las células del knockout ante la inyección de este medicamento iba aumentando, mientras que en las células wild type resistían absolutamente, no se morían. Y también, bueno, sobrevivían más células al final. Estas son películas que muestran, no se ve una diferencia así absolutamente ostensible. De hecho, los revisores nos criticaban, decían, bueno, las películas no sé si los ayudan o los perjudican, porque se ven bastante parecidas al final, pero bueno, se supone que en las knockout quedaban menos células al cabo del periodo de observación, ¿no? Y otra cosa interesante fue que los revisores nos cuestionaron el hecho de que cuando se hace un pasaje seriado en los ratones, de lo cual surgió el concepto de las cancer stem cells, y esto viene de la leucemia, de hecho, de modelos de leucemia, lo que ocurre teóricamente es que cuando se inyectan las células, solo las células que son stem cells son las capaces de quedarse y desarrollarse dentro del modelo murino, y entonces cuando uno las va pasajeando, las células sobreviven. Entonces nos pidieron que intentáramos hacer pasajes de células de leucemia en pesebra también. Entonces lo que hacía era inyectar la célula, dejar que se desarrollara, y de ahí sacrificábamos algunas larvas al cabo hasta 4 días, rescatábamos y cultivábamos las células de leucemia nuevamente y volvíamos a meterlas en un pez de nuevo. Y aquí está graficado 3 pasajes. Las células tienen un reportero de stemness, el mismo que les conté antes, y este fue un reportero que me tocó desarrollar durante mi tesis de doctorado, en que efectivamente todas las células tienen el reportero y solo expresan el GFP, que es un GFP inestable, además, que tiene una vía media de 2 horas, solo lo expresan cuando tienen estas características de stem cell. Entonces, vemos que en las wild type, a lo largo de los pasajes íbamos obteniendo una señal de stemness cada vez mayor en el tercer pasaje, mientras que en las knockout de CD44 esto no ocurría, y las células, claro, también me costaba más recuperarlas, ¿ya? Y eso quedó graficado como que había una cierta ventaja a lo largo de los pasajes de las células que tenían estas características como de stem cell. Había una relación entre la resistencia y el stemness en estas hipótesis.
Bueno, espero no haber sido muy confuso en estos experimentos, pero en el fondo lo que les quería contar es que también se pueden pasajear in vivo en pesebra. O sea, podemos introducir células en las larvas y rescatar las células de las larvas, volver a cultivarlas, volver a inyectarlas y así sucesivamente. Y bueno, eso es lo que les quería mostrar y quedo abierto aquí a si hay alguna pregunta. Muchas gracias, Lionel. Y estamos acumulando preguntas durante tu presentación, así vamos a empezar con las preguntas. Y la Pamela Yusek Maldonado, por favor, si tú estás allá, voy a dejar tú para formar tu propia pregunta, a pesar de que yo lean, ¿ya? ¿Dónde está? Dejo de compartir para que nos veamos. Estoy buscando. Ya. Yo no veo la... Ah, aquí. Está mute. Ya. ¿Así? Ya. Buenas tardes, profesora. ¿Quiere que lea la pregunta? Sí. Ok. Profesor, bueno, la primera pregunta tiene que ver si la adherencia, esta que se explicaría diferente entre los dos tipos celulares, podría ser favorecida, por ejemplo, por cambios endovasculares, digamos, como, no sé, cambio inflamatorio, aterosclerótico, etc. O sea, si en el fondo esa adherencia se explica solamente por las características fenotípicas de la célula neoplásica o puede estar favorecido por otros procesos más sistémicos como cambio inflamatorio endoteliales. Ya. Gracias por la pregunta. Yo la respondería con dos tipos de evidencia. Se discutió durante mucho tiempo si las metástasis eran embolizaciones solamente, o sea, que eran células que quedan atrapadas en lechos vasculares muy pequeños, en capilares, o si había una adherencia activa. Al final se sabe que esta discusión era un poco estéril y que probablemente los dos mecanismos colaboran. Por lo tanto, cualquier cosa que haga que dificulte la circulación puede que ayude a que estas células se puedan arrestarse de la circulación y poder desarrollarse. Eso por una parte. Por otra parte, hay un paper relativamente reciente, hace un par de años, donde se centraron más en las células endoteliales y lograron, en pesebra también, en un grupo francés, que logró ver que una vez que la célula se adhiere a la célula endotelial la tiende a envolver, produce protrusiones celulares y empieza como a abrazar a la célula que se le unió. Por lo tanto, hay una interacción bidireccional, o sea, el endotelio también hace lo suyo, y probablemente hay una serie de factores sobre los cuales uno podría actuar en ese sentido, con miras terapéuticas, ¿no? con una perspectiva de aplicación. Gracias. La segunda pregunta es si las células neoplásicas, entiendo que uno de los tipos era menos inmunogénico. Entonces, en ese sentido, ese tipo menos inmunogénico, uno esperaría una menor reacción inflamatoria, y eso es secundariamente lo que hace la disminución en la neovascularización, o no. ¿Tiene que ver la inflamación o netamente tiene que ver con la señalización de ese fenotipo tumoral, o sea, neoplásico? Sí, la inmunogenicidad depende mucho del tipo molecular de la célula neoplásica. La inflamación en general se le considera un factor habilitador del desarrollo tumoral. Es decir, los macrófagos infiltradores de tumores producen factores que favorecen el desarrollo tumoral en general. Terminan polarizándose hacia un fenotipo más M2 en el caso de los macrófagos, y por lo tanto
la inmunidad innata, en general juega un rol más bien cooperador con la neoplasia. Hoy por hoy también se ha visto que hay una inmunidad adaptativa, afortunadamente es contra cánceres que son más inestables genómicamente porque tienden a cometer más errores, a tener más proteínas mutantes, por lo tanto más neoantígenos, y hoy por hoy es como también de lo más revolucionario que se ha logrado el poder desactivar mecanismos inmunosupresores que tienen los tumores. Estoy hablando de la relación del receptor PD1, PDL1, no sé si han escuchado hablar de la inhibición de eso con anticuerpos monoclonales. Y efectivamente hay tumores que sí expresan, que sí son inmunogénicos y que sí expresan estas proteínas inmunosupresoras, y hay otros que no, donde la terapia inmune no tiene ningún rol. Entonces, quizás resumiendo la respuesta, efectivamente depende de la célula neoplásica la inmunogenicidad que produce. Ok, gracias. Y la última pregunta más breve es, de los dos tipos que expuso, ¿cuál era la menos diferenciado? Eso no, me quedó la duda. ¿Cuál de los dos tipos se presentaba más hacia clúster y tenía más adherencia o el otro era menos diferenciado? Sí, buena pregunta. En realidad, en este juego entre la troncalidad y la diferenciación, trabajé más que nada con las clásicas estas del adenoma carcinoma, el tipo canónico de cáncer de colon. No lo hice con las células mesenquimáticas estas, pero evidentemente el fenotipo que tenían estas células mesenquimáticas era como más indiferenciado, parecían fibroblastos de hecho. No se parecían en nada a una célula epitelial, para empezar, y por lo tanto, no sé, los patólogos siempre nos informan en los tumores qué tan diferenciados, a veces son tan diferenciados que pueden decir esta metástasis viene de tal órgano, porque ven estructuras, y para lo cual esas estructuras las tienen que formar células que cuando estamos hablando de carcinomas, ¿no es cierto?, que son de origen epitelial, células que conservan ciertos rasgos epiteliales. En el caso de las RKO, que son estas que invadían el cerebro, qué sé yo, y que les iba muy mal en la circulación, eran totalmente indiferenciadas. Probablemente es un patólogo jamás distinguiría de dónde vienen. Tendrían que hacer una inmunistoquímica así muy exhaustiva para quizás encontrar algún marcador. Muchas gracias. No sé si contesté la pregunta. Sí, súper. Gracias. ¿Hay más preguntas? No veo manos. Oye, Leo, yo tengo pregunta para la persona Agustín. Agustín, tú puedes hacer tu pregunta. Hola, gracias Kate, gracias Leonel. Es muy interesante el modelo que nos has mostrado. Me gustó mucho, no solamente la imagen, sino que me imagino muchas cosas que se pueden hacer, muchos experimentos. Pero también me da curiosidad, los peces, esta es una pregunta más de curiosidad, en realidad, los peces también generan, entiendo, tumores, ¿no? Y los peces generan tumores de manera natural y también los inducen con químicos y ese tipo de cosas. Y quisiera saber si tú sabes si el tumor de peces, porque llegué un poco tarde, entonces yo me imagino que este era un páncreas, era un tumor, digamos, era un trasplante heterólogo. Exacto. Entonces, el tumor de peces, digamos, tiene los mismos marcadores genéticos. ¿Sabes tú algo de eso? Que los tumores que tú estás estudiando, por ejemplo, que esos mismos genes se encuentran en los peces también afectados, en los tumores de peces. Sí, hay efectivamente modelos de peces genéticamente modificados que son más proclives a hacer tumores. Hay pocas líneas celulares de pesebre. No hay una gran gama donde uno pueda elegir en el fondo el modelo del cáncer de colon o del cáncer de lo que sea, melanoma.
donde uno puede hacer como implantes, pero sí hay modelos genéticamente modificados. De hecho, Marina Mione, con quien yo trabajaba, ella se dedica un poco a eso, que es a expresar, por ejemplo, P53 mutada o Carras mutado en pesebra, así usando el modelo genético de Frentón del pesebra, que es como lo clásico, ¿no? Y efectivamente los peces empezaron a tener fenotipos muy tempranos, y hacían tumores a poco andar en el fondo. No se podía trabajar en las larvas como trabajé yo, y ahí la parte imagenológica se empieza a hacer cada vez más difícil a medida que se va desarrollando el pez, pero efectivamente existen modelos con lo que se llama tumores autóctonos, y metastizan, y eso. Gracias. Como host, yo debería final, si hay otra persona que tiene pregunta. Lina, yo tengo preguntas de los linfáticos, y en las imágenes que tú estás mostrando, todos son con vasos sanguíneos, ¿sí? ¿Hay evidencia de que estos tumores cuando están migrando en linfáticos también o solamente vasos sanguíneos? Sí, yo no conozco ninguna evidencia, de hecho. No he visto ni un paper donde hayan usado un transgénico que marque vasos linfáticos para ver la diseminación de estos tumores. No lo conozco, y sería interesantísimo, yo creo. Sí, porque los neutrophils en mamíferos y ahora Brent Weinstein han mostrado en pesebre también, está migrando los neutrophils en los linfáticos, incluyendo los linfáticos que cubren el cerebro. Así por eso estoy pensando que quizá, pero tú estás mostrando interacción con macrófagos, no con neutrophils, ¿sí? Sí, no, tampoco miré con algún transgénico de neutrófilos. Así que, o sea, esas son, claro, van surgiendo preguntas como esa, que uno se puede hacer y que existen los modelos para responderlas en el fondo. Claro, existen obviamente cuestionamientos por el tiempo que uno puede seguirlas, no sé, una serie de cosas. Hay un obstáculo que hay en el uso de estos implantes heterólogos, de estos xenografts, con células de mamíferos, que tiene que ver con la temperatura a la cual tenemos los peces, que normalmente es 28 grados y medio. Esa es como la temperatura en la que se crían y se mantienen los peces, o su temperatura ideal. Se supone que hasta 32 grados y medio no se afecta el desarrollo del pesebra, y efectivamente no tienen deformaciones ni nada. Yo los he tenido hasta 35 grados, sobreviven, empiezan ya por lo tanto, normalmente trabajo a 33. He cultivado células in vitro a 33 y crecen también, tampoco cambian mucho su fenotipo, crecen más lento, eso sí. Entonces, claro, hay algunas cosas que ver ahí, pero claro, si uno encuentra el modelo adecuado, con una cierta lógica, que tienen que ver, por ejemplo, con el cerebro, y usa un transgénico de vaso linfático, o de neutrófilos como los que tú tienes, sería súper interesante. Depende un poco de la hipótesis. Pero mi pregunta en humanos también, si tú miras todos los tipos de cáncer, ¿el cáncer cerebral es común o no común? El cáncer cerebral no es tan común. Marina tenía de hecho un modelo de glioblastoma, de cáncer primario de cerebro, en pesebra. Pero las metástasis cerebrales son relativamente comunes. Es decir, hay una serie de cánceres que son muy comunes, que metastizan al cerebro. De hecho, los más comunes metastizan al cerebro, que es cáncer de mama, el cáncer de pulmón, esos que son dos de los más comunes, y hay otros tantos, el melanoma, no sé, algunos sarcomas. Y todo eso está usando los vasos sanguíneos para llegar al cerebro. Sí, se supone que usan los vasos sanguíneos.
nunca he visto algo que use vaso linfático, porque además el drenaje linfático va saliendo del cerebro, ¿no? Sí, porque con esta nueva cosa de los glial lymphatics, ¿ya? Que ahora solamente ahora damos cuenta que los linfáticos están en el cerebro y está drenando los desechos de los cerebros. Yo estoy pensando que quizás eso podría tener un rol en la cancha del cerebro, pero si no hay evidencia que las células usaran los linfáticos. Ahora, en el glioblastoma existen los tumores multifocales, en el fondo, que se pasan de parte de un tumor y se forma otro y otro dentro del cerebro también. Quizás ahí hay un rol. Ah, ok. Yeah. Y yo tengo una pregunta más de la biología de los peces, porque tú mencionaste, algunos de esos están en 2 días post-fertilización. Así mencionaste la parte de inmunoadaptivo porque tú no estás rechazando los trasplantes cuando haces temprano, pero si tú haces un trasplante más tarde en el desarrollo, los trasplantes no va a funcionar, ¿sí? ¿O no? Ajá. Sí, o sea, no funcionaría porque habría un rechazo. Y de hecho hay experiencias con peces adultos, pero hay un paper que es de origen japonés, en que tuvieron, me río porque tuve la misma idea en algún momento con Marina, que queríamos hacer ese experimento, y que es que obviamente cuando se desarrolla el sistema inmune adaptativo, se genera tolerancia con todo lo que existe en el organismo en ese momento, ¿no es cierto? Por lo tanto, lo que hicieron este grupo japonés fue inyectar las células muy temprano, en blástula, de hecho, pocas células de cáncer humano, y después congelaron ese batch de células que usaron, y criaron los peces. Los peces sobrevivieron, no les pasó nada con las células, y después cuando inyectaron esas células en la adultez, a 3 meses, peces de 3 meses, qué sé yo, no hubo rechazo. Así que se pueden generar modelos tolerogénicos a lo que uno quiera, en el fondo. Así es como imprinting. Claro, una cosa así. Wow, bacán. Ya, ¿algunas más preguntas? La Pamela tiene pregunta de ratón. ¿Es posible, podría ser algo en ratón? No, profesora. Ok, ya. No veo más O sea, preguntas. el ratón obviamente sigue siendo nuestro hermano mayor en el cáncer, ¿no? Como que si uno postulara algo en pesebra, quizás le pedirían a uno que intentara probarlo en ratón también, pero quizás no necesariamente. O sea, esto tiene ciertas ventajas que uno debiera aprovechar. Pero las células, cuando tú miras, nunca vea un clúster de células que están un policlonal de pesebra y humanos. Siempre están separados, ¿sí? Sí. Tú dices como una infiltración, por ejemplo, de macrófagos del pez o neutrófilos o linfocitos posteriormente, qué sé yo, o fibroblastos, los famosos CAFs. Yo no he visto eso. Lo que sí existe es que algunas señales de quimioquinas, por ejemplo, el receptor, el CXR4, el receptor de 4 de quimioquina, que se une a CXL12, responde al CXL12 del pez, el humano. O sea, si uno implanta una célula que tiene, y de hecho en los experimentos del paper de Blood de nosotros, dependían de la estimulación de CXR4, y nosotros no estábamos inyectando CXL12. Por lo tanto, el CXL12 era del pez, y eso estaba probado de antes. Tienen una homología bastante importante, como del 80%, una cosa así, entre el humano y el pez. Entonces, sí hay una comprensión en la comunicación intercelular, por decirlo así, pero no he sabido de desarrollos tumorales de xenografts, de implantes heterólogos en que se haya disecado así todos los tipos celulares del estroma tumoral. Y por eso también este complejo de no llamarle tumor, si se fijaron en la presentación siempre decía tumor entre comillas, porque se discute si efectivamente tiene la misma complejidad celular que un tumor mamífero,
En ratones, obviamente, se infiltra con fibroblastos, macrófagos, etc. Pero en pez, yo creo que no se ha llegado a eso. En general, los experimentos en pecera son más bien cortos, aprovechando el periodo larval, y de hecho, así pensando en las 3 R's, se toma como una R, como un replacement, ¿cierto? Porque, por lo menos en la legislación europea todavía, y fue una definición medio arbitraria, hasta el 5.º día, la larva de pez no se considera animal, no requiere un permiso, hasta las 150 horas, porque ahí es donde recién empieza a alimentarse por sí mismo, a comer. Y eso como que se homologó al mamífero que sale y come, nace y come. En el pez se consideró al 5.º día, ahí recién hay que pedir permiso para usarlo como animal. Las larvas, la legislación no las considera como tales. Entonces eso lleva a que muchos experimentos sean cortitos. Wow, yo no supe eso. Yo aprendí algo de los pesebras. Ya, muchas gracias, Leonel, y estoy segura en el futuro, espero que vamos a tener colaboraciones, a ver más cosas para cáncer en cerebro y sistema linfático, con pesebra y con mamífero. Sí, ¿puedo decir una última cosa? El tema de los trasplantes, de los implantes, no tienen por qué ser de cáncer. En el fondo, si alguien está pensando en algún experimento que implique trasplantes de un pez a otro, por ejemplo, se puede hacer, o qué sé yo. Ahí las hipótesis pueden correr, pero en el fondo es un modelo muy ameno para el implante. Okay. Oh, hold on, la Pamela tiene una pregunta más. Es que mi tema que me encanta. Bueno, el tema de los glucocorticoides, entiendo, esto quizás es fuera de lo que explicó, así que perdón, pero me voy a salir un poco. Pero el tema de la alteración de la glándula suprarrenal secundaria a la alteración eje hipotálamo-hipófisis y la alteración de la dinámica de los glucocorticoides, ¿se ha estudiado o hay forma de estudiar cómo podría influir en la respuesta inmune y el control del cáncer? En general, no es muy profundo mi conocimiento al respecto. Hay modelos de rata en que el estrés evidentemente genera un impacto en que los tumores terminan siendo más grandes, se desarrollan más rápido, tienen mayor mortalidad los animales sometidos a estrés. Y el estrés que los sometían era amarrarlos y movilizarlos. Los tenían inmovilizados durante largas horas, algunas horas del día, y medían eso y usaron también algunos bloqueadores de estrés, y claro, había una influencia. De los glucocorticoides en particular, no tengo conocimiento así específico, pero seguro que hay, ¿no? Es algo importante. Lionel, si no te molesta, ¿hay otra pregunta más de Sí. personas? ¿Ya, por favor? Hola, gracias, Kate. Sin querer abusar, muy interesante investigación la que hace Leonel, un gusto de conocerlo. Y no sé, me quería referir al último experimento. Creo haber visto que inyectaba blástulas y me parece que a las 2 horas, dijo. Las blástulas son a las 3 horas post fertilización. Ya, a las 3 horas. Yo quería preguntarte cuál es el grado de precisión de la microinyección para localizar las células estas leucémicas. ¿Da lo mismo que las implantes en cualquier parte del macizo celular interno? Yo creo que no. ¿Siempre van a alojarse al mismo lugar? No, de hecho, obviamente, tenía como una mayoría de larvas, después en que estaban las células solo alojadas en el tejido hematopoyético, pero habían otras en que no era tan preciso, algunas quedan con ciertas deformidades. Yo tuve ese tipo de problema y de pensamiento, porque efectivamente esa inyección es justo antes del comienzo de la gastrulación. Entonces, hay una riqueza de señales y que obviamente no da lo mismo
que estén en el polo anterior o en el polo ventral o en el polo dorsal van a recibir señales absolutamente distintas a las células durante la gastrulación o en el polo animal. Y en algún momento tuve cierta elaboración al respecto, y lo que hacía era que las inyectaba a ciegas, porque en blástula uno no sabe dónde la está poniendo. Trataba de que fuera lo más marginal posible, lo más cercano al borde del blastodermo, y después la seleccionaba cuando aparecía el shield, el organizador dorsal. Entonces eso me marcaba dorsal, y ahí entonces hacía una selección. Como uno puede inyectar 100, 200 embriones en un ratito, después uno los puede seleccionar si las células son fluorescentes, bajo un microscopio, una lupa de fluorescencia, ante la aparición de alguna estructura anatómica que marque el eje dorsoventral al menos. Y ahí uno puede elaborar hipótesis al respecto. Muchas gracias. ¿Alguien más? Okay. Ya, vamos a liberarte, Leonel. Y muchas gracias. Un honor. Y nos vemos aquí en Facultad de Ciencias. Exacto, el viernes. Oh, Muchas gracias. gracias. Muchas gracias por la invitación.